Hola, bienvenidos a Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. Ayer salió otra edición de Palante, nuestro programa para emprendedores. Véanlo, está muy bueno. Tiene una entrevista a Paul Vargas de la Asociación de Empresas Familiares y trae la historia de un joven piloto comercial que a raíz de la pandemia decidió emprender. No se lo pierdan. El próximo miércoles otra Pupe Sesión y el jueves Beste Coach. Síganos aquí en Thinking TV Digital. Nos encuentran en Instagram y en Facebook. Y obvio aquí en YouTube. Vámonos a ver las cortitas de la semana. Comenzamos las cortitas con una noticia que está zigzagueando entre ser buena o mala. El jueves pasado, un comunicado a través del tuit de Vladimir Cerrón afirmaba que la bancada de Perú Libre no daría el voto de confianza al gabinete Vázquez porque, y citando literalmente, existe un inocultable giro político del gobierno y su gabinete hacia el centro-derechismo donde incrementaron los representantes caviares. Además, Cerrón arremetió también contra la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, ambas de su partido, comentando que no fueron elegidas con el apoyo de los militantes. Pedro Castillo no se quedó callado y respondió a Cerrón durante un evento al que asistió en la región San Martín. Hoy todo ha cambiado. Hoy hasta con un tuit piensa que se cambia el país y así no es, dijo Castillo y continuó. El país se cambia trabajando, el país se cambia estando del lado de la población, estando del lado de ellos. Por su parte, Dina Boluarte de Cepasco comentó al ser consultada por el comunicado de Cerrón que el tema electoral terminó. A partir de ese momento nos hemos quitado la casaquilla de partidos políticos. Yo creo que no es el sentir de las bases del partido, pero no me preocupa porque estamos trabajando con ustedes, con el Perú, y a ellos nos debemos, manifestó. ¿Problemas en el paraíso? Últimamente nos cae muy bien la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Está aparentemente proactiva, pues te cuento que le respondió de inmediato el pedido a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, de agendar un encuentro lo más pronto posible. Alba, tras coordinar con los equipos técnicos del Congreso, ha propuesto que la primera reunión que tendrá con la Premier Vázquez se lleve a cabo este lunes 18 de octubre a las 3 de la tarde. Por otro lado, y a través de su cuenta en Twitter, María del Carmen Alba aseguró que el Congreso priorizará la elección del nuevo defensor del pueblo en reemplazo de Walter Gutiérrez, quien prestó juramento por 5 años el 7 de septiembre del 2016. Es facultad del Congreso elegir al defensor del pueblo. Desde la mesa directiva, priorizaré se ponga en agenda, escribió la titular del Congreso. Y por fin se ve un halo de luz al fondo del túnel para las salas de cine en nuestro país. Te cuento que el Ministerio de la Producción autorizó esta semana la venta de bebidas y alimentos en las salas de cine, pero ojo, solo a personas que demuestren estar vacunadas con sus 2 dosis contra la COVID-19. Por medio de una resolución ministerial, se aprobaron los nuevos protocolos de operación para las salas de cine, en los que ya incluyen la venta de bebidas y alimentos en sus salas de proyección. Lo que indica exactamente este nuevo protocolo es que para la venta y consumo de bebidas y alimentos en las salas solo podrán realizarlo las salas de cine que se encuentren localizadas dentro de provincias que tengan un avance del 40% de vacunación en su población y que solo podrán hacerlo las personas inmunizadas con las 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Las salas de cine siguen operando al 50% de su aforo y deben contar con un flujo de aire fresco unidireccional, con un sistema de inyección y extracción de aire que evite el reciclado del aire. Además del distanciamiento social y uso de doble mascarilla, deben habilitar salas para vacunados con dosis completas y que hayan cumplido el tiempo esperado para la formación de anticuerpos. Esto lo definirá la Autoridad Sanitaria Nacional. La Línea 1 de Lima y la organización sin fines de lucro especializada en artes plásticas y visuales Populart han realizado hermosos murales gracias al trabajo de 35 artistas en los exteriores del Patio Bayóvar en San Juan del Lurigancho. La muestra de muralización urbana denominada Bellas Artes All Star ha llenado de colorido las grises estructuras y muros del Patio Bayóvar, convirtiéndose así en un espacio con el que los vecinos y transeúntes de la zona pueden interactuar. Felicitaciones por tan linda iniciativa.
Y terminamos las cortitas con una buena y particular noticia que llegó esta semana desde Barcelona, España. Te cuento que Perú es campeón mundial. Sí, así como lo oyen. Francesco de la Cruz, representante peruano en la primera edición del Mundial de Globos, campeonó tras ganarle al representante alemán que se veía también muy habilidoso con el globo. Este certamen, realizado por primera vez en España, fue organizado por Ibai Llanos, reconocido streamer, y Gerard Piqué, futbolista del Barcelona. Fueron 5 horas de transmisión y más de 600.000 espectadores los que disfrutaron la final, y nuestro campeón Francesco de la Cruz, quien se llevó 10.000 euros por ganar el título de la Balloon World Cup, recibió el trofeo de manos del mismísimo Piqué. ¡Arriba Perú! Y regresó de sus reparadoras vacaciones Fernando Echevarría. Aquí su bloque económico. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Empezamos el bloque económico hablando de lo que nos interesa a todos, el precio del dólar. Esta semana la moneda estadounidense bajó de 4.15 en promedio a más o menos 3.88 al cierre del viernes. Con este resultado, la cotización del dólar se encuentra en su nivel más bajo desde mediados de julio, es decir, casi 3 meses. ¿Pero por qué está bajando el dólar? Hay 2 factores importantes desde nuestro punto de vista. Primero, por la ratificación de Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva, y segundo, por la salida de Guido Bellido de la presidencia del Consejo de Ministros. Estos 2 hechos han calmado a los agentes económicos y mercados. A ver, no es que no haya todavía incertidumbre política. Lo que hay es menos, lógicamente. Es muy importante saber que Velarde continuará en el BCR porque garantiza una adecuada política monetaria y goza de muchísima credibilidad a nivel local e internacional debido a su buen desempeño al mando del BCR. Recordemos que Velarde ha sido el presidente del BCR durante los periodos de los últimos 7 presidentes, ¿no? En suma, da confianza a los inversionistas y mercados. En el caso de Bellido, ¿qué les puedo decir? Un tipo prepotente, que no respeta la institucionalidad del país y que amenaza con expropiar empresas, afectaba en demasía la imagen del Perú, y sus exabruptos populistas degradaban la confianza para invertir en nuestro país. Y ya algunos preguntan si ya está bajando el dólar, ¿por qué no bajan los precios de los combustibles, del pollo y de los alimentos en general? Bueno, primero, la baja del dólar es muy reciente y tardará unos días o semanas en trasladarse al público. Además, a nivel internacional los fletes han subido exponencialmente, lo que hace más caro importar trigo, maíz amarillo, etcétera, etcétera, ¿no? Combustibles. Así que lo que estimo es que los precios del pollo, combustible, etcétera, bajarán, pero lamentablemente no mucho. ¿Hasta cuánto podría bajar el dólar? ¿Seguirá bajando en todo caso? Bueno, acá no tenemos una bola de cristal, pero todo depende en todo caso, ¿no? Podría estabilizarse en los 3.80 en las próximas semanas si es que el gobierno no comete algún error o anuncia alguna nacionalización sorpresa por ahí. Y a Castillo, recordemos, en estos días ha dicho que va a haber una sorpresa en torno al gas porque los recursos de los peruanos tienen que ser para los peruanos y yo no creo que haya otra salida, tal y como hizo Evo en Bolivia. Eso ya se los comenté algunas semanas atrás. Pero en fin, lo que les decía es que el dólar podría llegar a 3.80, un poquito menos incluso, si es que el gobierno no comete algún error o nombra en todo caso a otro Bellido en un cargo importante. Si eso pasa, el dólar, en vez de bajar, lamentablemente subirá. Pero la salida de Bellido y la ratificación de Velarde, entre otros factores, no solo han influido en la baja del dólar, sino también en el sistema bursátil, al punto de que la Bolsa de Valores de Lima podría recuperar las pérdidas y terminar el año con indicadores positivos de entre 1 o 2%, proyecta el docente de la Facultad de Negocios de la UPC, Jorge Ojeda. Claro, eso, como les dije anteriormente, depende de que las cosas se sigan dando de la forma como ocurrió la última semana, es decir, que el gobierno dé buenas señales a los inversionistas. En ese sentido, que Castillo anuncie que dejan de lado su proyecto de asamblea constituyente para cambiar la constitución sería realmente espectacular para la economía peruana. Ojalá que en algún momento esto suceda, pues cuando hay confianza, los inversionistas comienzan a invertir y eso mueve la economía, pues se genera más empleo y al crearse más empleo se genera más consumo y a más consumo vienen más empresas a invertir en el Perú. El círculo virtuoso del que siempre les hablo en este segmento. Hasta la próxima semana.
Hoy vamos a conversar con nuestro asesor legal preferido, el asesor de Thinking TV Digital, el abogado laboralista Pedro Saravia. Con él vamos a conversar sobre estas nuevas propuestas de modificaciones en leyes laborales que está proponiendo el Congreso. Veamos la entrevista. ¿Cómo estás, Pedro? Te voy a exprimir en conocimiento por estas 4 leyes que se van a trabajar en el Congreso, me imagino que en estos días, ya tú nos contarás. Primero está el proyecto de ley que modifica la Ley de Productividad y Competitividad Laboral que regulan la contratación sujeta a modalidad. Por favor, ponnos en fácil qué significa esto y qué modificación quieren hacerle a esta ley. Mira, ¿qué tal, Aida? ¿Cómo estás? Especialmente en ese proyecto de ley se están modificando 5 normas, de los cuales, como tú bien lo dijiste, son contratos sujetos a modalidad, es decir, contratos temporales, ¿no? Entre estos tipos de contratos modales que se quieren modificar, tenemos el contrato por inicio o incremento de actividad, el contrato por necesidad de mercado, el contrato por suplencia, el contrato por hora determinada, así como los requisitos formales para su validez. Dentro de lo que se pretende modificar, hay modificaciones individuales que son buenas y otros que sí van a afectar definitivamente al trabajador. ¿Cuáles son las modificaciones que están a favor del trabajador? El primero es que están modificando lo que es la duración del contrato por necesidad del mercado, ya que actualmente en la norma la duración máxima que pueden tener esos contratos es de 5 años. ¿Correcto? Pero con la modificación ya se está reduciendo este plazo y el plazo máximo que puede tener son de 3 años. Entonces, el trabajador va a esperar menos tiempo para estar en contrato indeterminado y no 5 años. Correcto, pero que hay que explicar bien una figura importante porque he escuchado en varias noticias de que se está reduciendo, ¿no?, el tiempo de contratación. Claro, es la primera impresión que me da, ¿no? Que va en perjuicio. Oye, pero si lo contrataban 5 y ahora 3, lo están fregando, se está quedando sin chamba 2 años. Pero en realidad, entonces, ¿qué es lo que tiene pasa? su lado positivo. Claro, lo que pasa es que hay un artículo, lo que no se está modificando para nada es el artículo 74, correcto, que te establece que el máximo de todos los contratos temporales es de 5 años. Por ejemplo, el contrato por incremento o inicio de actividades, el tiempo máximo de duración son 3 años. Luego ahí, una vez acabado yo ese máximo que me da la ley, yo puedo contratar a ese trabajador aún bajo otra figura de modalidad, que en este caso sería por necesidad del mercado. ¿Correcto? Entonces, la suma de esos dos no pueden pasar 5 años, a pesar de que individualmente ahora con este proyecto de ley cada uno tiene 3 años. Y también podrían a los 3 años ya ponerlo en planilla, digamos, o ponerlo en indeterminado. Siempre y cuando el empleador no fundamente bien la temporalidad del contrato en el cual se va a prorrogar. La modificación, primero, está en el referente a los contratos por necesidades de mercado, que es un tipo de contrato modal. Entonces, la norma, ahorita, en estos momentos, dice que son 5 años su plazo máximo de duración, 5 años. En cambio, se está modificando el proyecto de ley que modifica esta norma, está reduciendo más bien el tiempo de esta norma, que son 3 años. Ya, pero eso va en favor del trabajador. Correcto. Ok. ¿Por qué? Porque pasan esos 3 años y puede ser, si bien puede ser contratado bajo otra modalidad por 2 años, ya ahí también existe la posibilidad de que pase a indeterminado. Correcto. Bueno, lo negativo en esta norma está lo que se refiere específicamente a la modificación en los contratos de obras o servicios. Entonces, los contratos por horas o servicios
duraban, estos contratos tenían un máximo a lo que duraba esa obra o servicio. Es decir, el tiempo que dura la obra, lo que dice la norma actualmente es que el tiempo que dura la obra es el tiempo que están contratados. Correcto. Ya. Y Y siempre ahora, se va a respetar el plazo máximo de ley, que son de 5 años. ok, claro, sí. una obra puede durar Correcto. 5 años. Entonces te pueden contratar hasta 5 años. Eso es lo que estás ahorita. No, por ejemplo, una obra puede durar, una obra grande puede durar más de 5 años. No, claro. Que dure 6 años. Pero el 6 años, contrato, ¿no? lo que dice la ley es que tu contrato puede durar 5, punto, máximo, Correcto. como tope. El contrato laboral solamente dura 5, no puede durar lo que dura la obra o servicio. Entonces, eso, la modificación que ahora se está haciendo está quitando el límite máximo que permite de 5 años. Y está agregando lo que dure la obra. ¿Y cómo es que perjudica esto al trabajador? Si estaría, digamos, teniendo trabajo por más años. Lo que perjudica es que es en lo que es estabilidad laboral. Con un contrato tú a temporalidad por 5 años, si tú trabajas más de 5 años, inmediatamente pasas a un trabajo indeterminado. Es decir, que ya estás protegido a cualquier tipo de despido arbitrario. Y dime qué curiosidades hay en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral que regula la figura de la remuneración integral anual. Esta ley sí sería beneficioso para el trabajador, pero es muy poco entendida. De acuerdo a la norma, tendrá remuneración integral anual aquellos que tengan una remuneración mayor a las 2 UIT. Dentro de esa remuneración van a estar incluidos todos los beneficios sociales, es decir, CTS, vacaciones y gratificaciones. Esto quiere decir, a ver, que por ejemplo, yo no voy a recibir mi gratificación en julio y en Navidad teniendo un sueldito más, sino que esas gratificaciones se van a diluir en cada mes del año. Correcto. O sea, yo voy a recibir siempre el mismo monto de mi sueldo mes a mes durante un año. Ahí está metida la gratis y todo, la CTS. Correcto. Y entonces, tal. ¿qué es lo que preocupa mucho al trabajador? Entonces, esto significa una reducción de mi remuneración. No es una reducción de tu remuneración. Lo que va a hacer el empleador es, bajo el sueldo base, sobre eso va a ser la proyección en los próximos 12 meses de todos los beneficios sociales que vas a tener. En esta norma se permite la remuneración integral anual también a trabajadores que ganen menos de 2 UIT, a excepción de la CTS. O sea, acá va a estar incluido tus vacaciones y tus gratificaciones. Y esto depende de la empresa que lo decida hacerlo así, depende del trabajador, si es que acepta, o ya, digamos, van a... Tiene que haber acuerdo de las partes, entre el empleador y el trabajador. Así también está establecido actualmente, y así también lo establece el proyecto. Lo único que se ha modificado es que el concepto de RIA, que ya existe, sea aplicable a todo tipo de trabajador. La ley que precisa los alcances del trabajo en jornada parcial en el régimen laboral de la actividad privada. ¿Qué no ven ahí? Mira, ahí sí es muy beneficioso para el trabajador. ¿Por qué? Lo que pasa es que actualmente no está muy bien regulado. ¿Qué es lo que te regula el part-time? En el cual te establecía que el trabajador, en promedio de lo que trabaja la semana, no podía pasar las 4 horas diarias. Si un lunes trabaja 8 horas, martes no trabaja, miércoles trabaja 2 horas, entonces si trabaja una jornada de 5 días a la semana, el promedio de horas diarios que debía trabajar son 4 horas, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa si un trabajador trabajaba 6 horas un lunes, no trabajaba? Entonces, el cálculo para promediar las horas era muy complejo. En cambio, ahora no. Con la modificación de esta norma, sí te establece que lo mínimo que debe trabajar un trabajador son 24 horas a la semana. 24 horas y 1 minuto, inmediatamente mi contrato se vuelve un contrato normal con todos sus beneficios laborales completos. Gracias, Pedrito. Lo máximo.
te estaremos molestando nuevamente cuando tengamos este tipo de confusiones legales, laborales. Perfecto, Aida. Gracias a ti. Nos vemos. Cuídate. Chao. Chao, chao. Y ahora, en nuestro bloque psicológico, el licenciado Rodrigo Velarde nos trae un interesante tema: cómo afrontar el paso de la adultez a la vejez. ¿Cómo estás, Rodrigo? Te escuchamos atentísimos. Aida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Siempre es un gusto estar contigo, con todos los que nos ven y nos escuchan. El día de hoy quiero cambiar un poco la temática. El día de hoy quiero hablar sobre no nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros adolescentes, sino sobre nuestros adultos mayores. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros como adultos vamos erigiendo nuestra vida y vamos creciendo, desarrollando. Y en este escalar la vida vamos a formar ciertos hábitos, vamos a formar ciertos hobbies, ciertos intereses. Pero aparte de eso vamos a formar amistades, vamos a formar lazos. Y aparte vamos a formar un vínculo también con nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos ese sentimiento de aún sentirnos útiles. ¿Qué es lo que sucede cuando comenzamos a acercarnos a esa edad de la jubilación, ¿no? A esa edad del adulto mayor? Hace poco veía una película, About Schmidt, la pueden buscar en internet, del 2002, en la cual un adulto mayor ya se jubila de su trabajo y comienza a ir en picada. No les voy a contar la película, les recomiendo que la vean, pero me ha ayudado un poco a tener en claro cómo es que debemos nosotros afrontar la vejez. Porque aunque suene fácil, es muy difícil para los adultos afrontar el hecho de que pasan a ser menos útiles. Ese es el concepto, ¿no? Porque ya el porcentaje de actividades que pueden realizar de manera independiente va disminuyendo, o al menos el rango de eficacia. Muy aparte de eso, vamos a percibir de que ya hay más dolencias. Ojo, debemos cuidar nuestro cuerpo, pero hay dolencias que son inevitables ya por la edad, ¿no? Sumémosle a eso el hecho de que nosotros, como seres terminables, porque somos seres terminables, tenemos un inicio y un fin. Cada vez nos acercamos más a la muerte, que es un concepto del cual debemos conversar con seriedad, pero con total distensión, ¿no? Sin ponernos tensos. Y eso es a lo que muchos le tenemos miedo, al hecho de que llegue nuestra adultez mayor, nuestra vejez, y comenzamos a voltear a la derecha, a la izquierda, y van partiendo nuestras personas queridas, nuestros seres queridos. El hecho de que vayamos viendo cómo las cosas que hacíamos antes no las podemos hacer ahora. Es por eso que yo les voy a dar 2 tips muy importantes. Primero, mantengamos vivos nuestros hobbies y nuestras mentes. Hagamos cosas nuevas, busquemos cosas nuevas que nos interesen y ahondemos en aquellas que ya nos interesen. Y segundo, disfrutemos el tiempo que tenemos con nuestras familias y nuestros amigos. Así sea poco, aprovechémoslo. No somos eternos. Y no le tengamos miedo a la muerte. La muerte no es antónimo de vida. No es lo opuesto a la vida. Lo opuesto a la muerte es nacer, el nacimiento. Entendamos que es un proceso y aprovechemos el tiempo que tenemos acá. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la otra semana. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden que nos encontramos mañana con el bloque internacional, deportes, buenas acciones, los ejercicios para las personas de la tercera edad y mucho más. Cuídense mucho. Gracias a Mili Angulo. Miren qué belleza de collar, hecho con sus propias manos. Ubíquenla en Instagram como Mili Angulo Joyas. Buenísimo. Regalos para la esposa. No se lo pierdan. Nos vemos mañana. Ahora sí, descansen. Chau.